que cada cantón tenía el derecho a postular su experiencia de fe como mejor lo entendiera. El ataque de estos cantones a Zúrich fue porque ellos estaban en esa tensión: ¿quién nos va a dar primero? Y pues si aquellos nos van a dar primero, pues vamos a madrugarlos nosotros, ¿no? Eso fue lo que provocó la guerra civil. Ahora, ¿cuál es la teología de Zwinglio, que es contraria a la teología de Lutero? La teología de Lutero es la teología de un alma atormentada. Así como comienza la vida teológica de Lutero: un hombre que está atormentado porque él no entiende a Dios, no entiende la bondad de Dios, pero tampoco entiende el juicio de Dios, no entiende su conducta de pecado, aun cuando quiera arrepentirse. En el caso de Zwinglio, el aspecto es totalmente distinto. Zwinglio es un estudioso de la Escritura y tiene una capacidad extraordinaria para armonizar con el Dios de las Escrituras, contrario a Lutero. La predestinación en Lutero es el resultado de la impotencia humana. ¿Se acuerdan que Lutero decía: mire, la razón por la que Dios me elige es por su gracia, porque yo no tengo mérito alguno para ser salvo? Llana y sencillamente yo soy salvo porque Dios me miró y vio que yo era un infeliz y vio que yo era un pecador y determinó entonces venirme a salvar, porque no hay otra forma de yo ser salvo. Zwinglio decía: yo creo en la predestinación, pero me parece que tú, Calvino, estás equivocado en eso. Yo creo que la predestinación, Lutero, perdón, yo creo que la predestinación es el resultado del carácter de Dios. Es decir, Dios me predestina porque Él es un Dios todopoderoso, porque Él es un Dios que lo sabe todo, porque es omnisciente. Por lo tanto, Él sabe de antemano si yo me voy a salvar o no me voy a salvar. Esto no es cuestión de que yo sea un miserable, esto no es cuestión de que yo sea un inmoral, esto es cuestión de que meramente yo soy humano. Él me creó y por eso me salva. En el caso de Lutero tiene que hacerse bien bajo para entonces decir: porque soy bien bajo, Dios me salvó. En el caso de Zwinglio dice: no, yo no soy tan bajo como Lutero dice que soy. A mí Dios me salvó porque ya sencillamente Él es un Dios todopoderoso, un Dios omnisciente, un Dios omnipresente, un Dios omnipotente, y Él determinó salvarme, me quiso salvar. Ahora, Lutero recomendaba eliminar todo planteamiento que contradijera la Escritura. Zwinglio recomendaba eliminar toda práctica que no estuviese avalada por la Escritura. Son dos cosas distintas. Por ejemplo, Zwinglio decía: hay que volver a las Escrituras y hay que deshacerse de toda innovación, por insignificante que sea. Si la Biblia no lo avala, no sirve. Lutero, en su teología, era más litúrgico. Y no solamente era más litúrgico, sino que en el sentido noble de la palabra era más material. O sea, era más pomposo. Acuérdense que la mente de Lutero nunca se cambió desde el punto de vista de la tradición católica. Él simplemente se rebeló contra por un rey, por un príncipe. O sea, en ese sentido, pues él siempre mantuvo una postura, una liturgia religiosa hasta cierto punto elevada, alta. En el caso de Zwinglio fue al revés. Zwinglio era el cristiano que postulaba, decía: donde hayan dos o tres reunidos en el nombre del Señor, el Señor está, y no se necesita templo, no se necesitan símbolos, no que es importante tener una cruz, que cruz, no hace falta ninguna cruz, no que es importante que se tenga, no hay importancia, no que es importante que el sacerdote venga vestido de tal forma, eso no es importante tampoco, ¿no? Yo creo que el cubano de allá de Miami que viene aquí a predicarnos,
parece que le gusta más Zwinglio que Lutero, porque Sí. ese sí, si lo deja bien a predicar en pantalones cortos. Y el mío también. Entonces, en ese sentido, Zwinglio era el tipo de teólogo práctico, era el tipo de teólogo sencillo, contrario a Lutero, que Lutero era un teólogo más sofisticado. Y lo que es interesante es que ambos son dos personas brillantísimas y dos personas inteligentísimas. Por el otro lado, Lutero era de teología de transubstanciación con respecto a la Santa Cena. Es decir, Lutero decía que cuando uno agarra el pan se convierte en el cuerpo de Cristo. Zwinglio decía, Señor, al pan pan y al vino vino. Esto realmente es simplemente un símbolo de la fe. Y como símbolo es una señal de la realidad espiritual. Pero nadie está comiéndose el cuerpo, ni nadie está bebiéndose la sangre. Simplemente estamos haciendo un acto simbólico. Es más, Zwinglio decía, y desde luego era un conocedor del griego, como Lutero también lo era. El único problema es que Lutero tenía un apego a la tradición, más que Zwinglio, que había renunciado a la tradición totalmente. Y Lutero decía, mira, cuando Jesús dijo esto, dijo, haced esto en memoria de mí. Y si se hace en memoria, no estamos entonces haciendo un elemento literal, estamos simplemente haciendo un elemento simbólico. Claro, el encuentro teológico de Lutero y de Zwinglio aparentaba estar en armonía. Pero nunca pudo concretarse. Y la razón por la que nunca pudo concretarse es porque ya necesariamente Lutero tenía un pensamiento donde lo que era tradicional y no afectaba la fe podía quedarse. Y Zwinglio decía, no, si no está en la Biblia hay que eliminarlo. Desde luego, llegaron a ciertos acuerdos, pero hubo un momento en que ya ni sencillamente, cuando se discutió la cuestión de la Santa Cena, que Lutero escuchó que Zwinglio decía, muchacho, qué cuerpo ni qué cuerpo, eso es pan. Qué sangre ni qué sangre, eso es vino. Eso es una dimensión espiritual nada más, eso no es un elemento literal ni físico. Cuando Lutero escuchó eso, entendió que era irrespetuoso de parte de Lutero, y ya necesariamente y ya necesariamente se separó. Claro, es interesante, fíjese lo que son las curiosidades históricas. A Lutero lo acompañaba siempre un individuo que lo vemos en la película, que se llamaba Melanchthon. Melanchthon era era un estudioso brillantísimo, era al quien prácticamente Lutero le da toda la responsabilidad de toda su visión y de todo su ministerio. Hubo un momento en que Zwinglio y Lutero llegaron a acuerdos, porque a fin de cuentas o nos unimos o nos traga el catolicismo. Todavía el catolicismo tenía toda la fuerza. Fíjense que hoy en día hay países en Centroamérica, en Sudamérica y en Europa donde la fuerza católica es imperante. Imagínense hablando de 500, 600 años atrás. La fuerza era increíble. Y hubo un momento en que casi Lutero y Zwinglio se unían. Pero entonces Melanchthon le dijo, mira, Lutero, tú quieres unir a Alemania en su totalidad para el protestantismo. Si tú vas ahora y le dices a los alemanes católicos que ya tú no crees en la cena, en la Eucaristía, como cuerpo de Cristo, sino que ahora tú permites que otro lo diga de una manera distinta, como un símbolo, consubstanciación, en lugar de transubstanciación, tú nunca te vas a ganar a los católicos alemanes para la fe luterana. Y Lutero le dijo a Melanchthon, tú tienes razón.